Bueno, buenas tardes, Patri, ¿cómo estás? Hola, amor, hola, buenas tardes, gracias por invitarme acá también a tu canal, preciosa, hola, hermosa, gracias, un placer estar acá y compartir con vos, con Inés, todo lo que estamos haciendo, hermoso. Les estaba contando justamente, ¿no? Del taller, de este taller que con tanta expectativa y con tanto amor estamos preparando para marzo. Y esto es una previa para ir introduciendo sobre temas de los cuales vamos a desarrollar esos 2 días en Carlos Paz. Y que tan importante, decía recién, es poder unir este cuerpo físico, todo lo que afecta a nuestra biología con nuestro cuerpo etéreo, este cuerpo que funciona paralelamente y que tiene un impacto directo sobre nuestra biología. Entonces, a partir de conocer cómo funciona, cómo impacta la energía, que estamos integrados en un universo, que somos uno, y esto, el conocer cada proceso de nuestro cuerpo y cómo evitar que algunas situaciones nos afecten, es lo que vamos a explicar hoy desde un tema que recién les decía que está muy nombrado últimamente, que es la epigenética. Entonces vamos a informar, a contarles, participar, que hagan preguntas, que anoten sus preguntas, porque este es el momento que vamos a poder dedicar para difundir, ¿no? Difundir, que empoderarse, como digo yo, que cada una pueda empoderarse de su estado de salud y pueda decir, bueno, yo quiero tomo esta decisión sobre mi cuerpo para estar sano, pero mi cuerpo no es solamente la biología y de lo que como, sino que está relacionado. ¿Y cómo está Mm. relacionado? ¿No es Fíjate, sí, cierto? que Inés está tratando de ingresar A ver, acá vamos a ver a Inés. Un segundito. al... Mis centenias me ayuda. Inés, ahí está, ahí aceptamos a Inés. Ahí Muy está, bien. transmitimos con Inés. Acá estamos, qué lindo, nos están acompañando, siguen ahí firmes nuestras invitadas, que se vayan Acá uniendo. estoy. Hola Inés, hola Hola Inés. chicas, hola Patri, ¿cómo están? Hola, amor, acá Inés, estamos el trío completo. Sí, qué sí, lindo. yo digo, yo ya la veía a Silvia con tanta ansiedad, dije, arrancó y se olvidó de mí. La verdad que hago pocos vivos, o sea, lo mío es el Meet y el Zoom, entonces ya enseguida tomo la dinámica, pero pido ayuda a las centenias en mi casa. Ayúdenme a conectar para no dejarlas afuera. Claro. Bueno, uy, se están uniendo. Gracias, gracias, lindas almas, como dice mi amiga Patricia, qué lindas, lindas almitas, ¿no? Que nos acompañan. Bueno, a ver, el propósito de estas charlas, recién hablaba con Patricia, era informarles y empezar a contar. Primero que vamos a hacer un taller donde vamos a desarrollar en profundidad este tema que hemos puesto como título, ¿no? Comer, meditar y trascender. Y que cada una de nosotras, dentro de nuestra expertise o dentro de nuestro saber, va a poder desarrollar en forma de sincronicidad y simultánea cómo están unidos todos estos temas que tienen que ver con la biología, con el cuerpo físico, químico y el cuerpo etéreo, ¿no? Y con la física, y cómo todo está relacionado dentro de un cosmos, dentro del universo, que todo funciona de la misma manera. Y a mí me encanta esta frase, como es adentro es afuera, como es abajo es arriba. Y entonces ahí entramos en el principio de unicidad, ¿no? Y nuestro cuerpo es una máquina perfecta, que está diseñada de la misma manera que está diseñada todo lo perfecto en el universo. Y hoy, para iniciar este tema, yo había pensado en desarrollar algo y explicar qué es la epigenética. Y entonces entramos en el tema, ¿no? Ahí está. Desde que ¿Puedo estudié, decir algo, Sil, antes de arrancar? Les vamos a recordar a las personas que estos talleres van a estar dentro del retiro
que vamos a dar el 24 y el 25 de marzo, ¿sí? Todos como que le vamos a dar un pedacito, como un atisbo, para que vean todo lo que vamos a hablar y todo lo que pueden llegar a disfrutar en ese retiro. Contanos, Por eso Inés, a dónde es un retiro de 2 días. ¿Mm? Sí, Claro. por eso es un retiro de 2 días, porque allí es tanta la información que a veces no se puede entregar de una, y aparte no solo toda la información que van a recibir, porque yo digo, también tenemos que convertirnos en biólogos ciudadanos, ¿no? Y empezar a conocer un montón de estas cosas que nosotros llevamos en nuestro cuerpo físico, vamos y venimos, pero ni siquiera sabemos cómo está compuesto, y tampoco conocemos ni siquiera nuestro cuerpo energético. Entonces, a veces tanta información que de una sola vez no se puede entregar. Entonces, poder unificar todo esto y hacerlo en 2 días, no solo la información que van a recibir, sino que también lo van a vivir, lo van a vivenciar. Aquellas personas que nunca experimentaron hacer conexión con esa parte energética, lo van a hacer. Entonces, las vivencias es lo más rico y lo que se llevan. Entonces, esto lo vamos a hacer en la zona de Carlos Paz, aquí en la comuna de Estancia Vieja, en un complejo. Van a estar acá, van a pernotar, así que vamos a pasar 2 noches y 2 días completo, y también vamos a hacer la alimentación que la doctora Silvia Vergara nos va a ir indicando para poder también depurar nuestro cuerpo y para poder recibir mucho mejor toda esta energía que vamos a experimentar. Entonces vamos a tener los cuerpos mucho más sutiles para poder recibir toda esta información. Así es, y decíamos que vamos a desarrollar en forma simultánea y con esta sincronicidad los temas de Patricia, Inés y yo en la parte médica, ¿no? Bueno, para introducirlos en un tema que es conceptual, ¿no? En el taller vamos a dar la parte práctica, como decían recién, en estos 2 días que vamos a vivir una experiencia diferente y donde vamos a compartir. Acá es información, y esta información decidimos entregarla con Patricia y con Inés en forma continua. Ahora vamos de este año, esta es la última charla, pero en enero y febrero vamos a seguir compartiendo todos estos conocimientos y vamos a ir introduciéndonos en el tema del taller. Uno de los temas que recién conversaba es definir lo que hoy tanto se escucha hablar de epigenética, ¿no? ¿Qué es la epigenética? Y es una disciplina nueva, pero también que sí tiene que ver con un paso anterior, que es la genética. Entonces, nosotros nacemos con una codificación genética. Esto significa que tenemos nuestro ADN, de alguna manera está establecido que ese código, esos ladrillitos que conforman, están dispuestos de una determinada manera. Esa es lo que se llama codificación genética. Creíamos hasta hace unos años que eso era inamovible, que nadie podía modificar esa estructura y que si nosotros nacíamos con esa predisposición, así teníamos que, en el resto de nuestra vida, íbamos a vivir todo el tiempo, nada podía modificar esa estructura. Hoy sabemos que existen factores que sí pueden modificar, pero no el ADN, la expresión de esos genes, despertarlos o no despertar esos genes. Y esa expresión, esa modificación de la expresión de esos genes, se llama epigenética. Y para ponerlo en un ejemplo, ¿qué factores pueden modificar la expresión de nuestros genes? Por ejemplo, los factores ambientales, el smog, el estrés, los factores emocionales, hoy sabemos que impactan sobre la expresión de nuestros genes. La alimentación impacta de forma directa sobre nuestros genes. Por eso hablamos de que hay determinada alimentación que puede impactar
epigenéticamente en la expresión de determinadas enfermedades. Uno de los ejemplos más claros para poder visualizar esto es los gemelos. Yo tuve dos pacientes, además de ser mamá de gemelas, tuve dos pacientes gemelos que traté simultáneamente. Pero ¿qué sucedía? Uno desarrolló una enfermedad y el otro no la desarrolló nunca. ¿Y cómo puede ser si ambos tienen la misma información genética? Tenía que ver que ambos hacían una vida completamente diferente. Uno vivía en situación de estrés, se alimentaba mal, tenía sobrepeso, tenía factores de riesgo cardíaco, fumaba, y el otro era un deportista, hacía una vida sana. Entonces, ¿por qué se expresó en uno y en otro? Y ahí está, por factores epigenéticos. Él despertó dentro de su codificación genética esos genes que le provocaron, lo que en ese momento desarrolló una diabetes tipo 2. El otro, si genéticamente es idéntico, lo tendría que desarrollar. No despertó ese gen. Entonces, qué importante es saber que nosotros podemos afectar despertando esos genes que nos provocan enfermedad. ¿Y que de qué va a depender? Va a depender de la alimentación, va a depender de los factores ambientales, va a depender del estrés, va a depender de la toxicidad, va a depender de nuestra energía, cómo nosotros vivimos en un estado de armonía. Todo esto que hoy sabemos ya lo podemos verificar. ¿Por qué? Porque nosotros, desde el punto de vista desde que se descubre el genoma humano, podemos decodificar el ADN y sabemos qué genes influyen sobre determinadas enfermedades y qué no. Pero ¿por qué se despiertan? Y ahí es donde nosotros queremos agregar esta información. Sabemos que hay determinados alimentos que son inflamatorios y que van a provocar una alteración en la señalización de las células. Las células se comunican en todo nuestro cuerpo por distintas maneras. Las neuronas, neurotransmisores, son sustancias químicas, proteínas que llevan mensajes. Las células tienen un sistema de señalización entre sí, pero acá les vamos a agregar otra novedad que tiene que ver con la alimentación. Ahí hay una cámara que creo que está abierta, vamos a pedir que lo silencien. Decíamos que en la alimentación es fundamental conocer que nosotros tenemos un microcosmos dentro de un macrocosmos. Y ese microcosmos que habita en nosotros son microorganismos. Y son bacterias, virus, hongos, protozoos, que son los parásitos, y arqueas, que son las células, los microorganismos más antiguos que se conocen en el universo. Y habitan en nuestro intestino, fundamentalmente, y principalmente en el colon. Pero fíjense, volviendo a la genética, ¿por qué les estoy hablando de que estos microorganismos son importantes? Porque el ADN de estos microorganismos va a interactuar con nuestro ADN celular. Y esta alteración en este equilibrio que deben tener estos microorganismos para no enfermarnos, cuando esto se altera, van a ser uno de los factores que van a despertar esos genes que nosotros no queremos despertar porque nos van a producir enfermedad. Ese ADN interactúa con nuestras células. Así es, de tal manera que esos seres vivos que conviven con nosotros deben conservar y estar en un estado que se llama de simbiosis permanente. Y también, y acá corto para darle participación a las chicas, tenemos, además de este ADN que está ahí con todos estos microorganismos, tenemos neuronas que están en nuestro intestino y por eso se llama segundo cerebro. Este sistema de neuronas,
fíjense, está conectado directamente a nuestro sistema nervioso central. Pero hay un dato muy importante. La serotonina, que es una de las hormonas, de las sustancias neurotransmisores que provocan en nosotros el estado de bienestar, el 80% se sintetiza en el intestino y el 40% de la dopamina. ¿Y esto qué significa? Si nosotros tenemos una alimentación saludable, si mantenemos estos factores ambientales bajo control y armonizamos nuestra energía, y ahí les voy a dar paso a Patricia y a Inés para que nos cuenten de qué manera el cuerpo no biológico actúa sobre nuestras células, sobre nuestros líquidos celulares y sobre toda nuestra información celular. Si nosotros no mantenemos ese equilibrio, que es muy importante, vamos a despertar estos genes que son los que van a afectar la expresión o no de enfermedades. En otro momento vamos a contarles cuáles son los alimentos y cómo mantener ese equilibrio ahí en el intestino. Así que a mí me gustaría, aprovechando que las tengo a ambas dos aquí, es esto, ¿no? De qué importante que es nuestras emociones. Y Patricia va a dar un tema muy lindo que es cómo sanar nuestro útero, nuestro linaje, cómo nuestras emociones van a afectar todo este eje que ya dije que está conectado y que con esta memoria celular pueden impactar hechos de atrás en este presente, ¿no, Patricia? Contanos un poquito lo que vos vas a desarrollar respecto a esto. Bueno, la sanación de útero, que es en realidad sanación del linaje familiar, ¿sí? Y tiene que ver tanto para hombres como para mujeres, porque fuimos todos hombres y mujeres, todos tuvimos un útero y todos venimos de un útero. Entonces, es tanto para hombres como mujeres, porque también los hombres precisan sanar todo este linaje que hasta ahora parecía ser solamente propiedad de las mujeres, y no. Ellos también traen toda esa información, porque al haber estado en el útero, traen toda la información de mamá, de la abuela, de la bisabuela, ¿sí? Igual que nosotros. Y mira, mientras hablabas, además de esto, y ahora vuelvo al tema, yo, por ejemplo, cuando doy talleres de registros akáshicos, yo les pido a las personas que una semana antes no coman carne, no tomen alcohol, no traten de no fumar, de no tomar medicación, o sea, todo nos altera en realidad y todo nos vuelve, nos densifica. Densificar quiere decir que nuestra energía se vuelve más pesada, y al estar más pesada, no podemos estar haciendo lo que en realidad venimos a hacer, que es elevar conciencia, estar en común unión con la fuente y poder bajar información, canalizar, poder hacer realmente toda la tarea espiritual que tenemos que hacer. La tarea en el retiro va a ser, por lo menos la mía, desde la sanación de karma, desde la limpieza y sanación del linaje familiar. La realidad es que pasa por lo mismo. A medida que nosotros vamos sanando, vamos, modificando estas emociones que tenemos, porque todos hemos recibido, y sobre todo los que estamos ahora encarnados en el planeta, que la mayoría somos semillas estelares, somos índigos, somos cristales, o estamos haciendo el pasaje de índigo a cristal, de cristal a diamante. Entonces, todos hemos recibido montones de abusos y montones de cosas que han sido muy fuertes a nivel energético, y cargamos con todo esto dentro nuestro. Entonces, precisamos aligerar toda esta carga que tuvimos durante tanto tiempo. Y la alimentación también nos ayuda muchísimo, porque mientras, o sea, si podemos hacer todo junto, y por ahí, bueno, dice, no sé,
veces me ha tocado personas que me dicen, bueno, pero es re difícil dejar toda esta alimentación, y por ahí si salís, y por ahí, viste, lo social, y qué sé yo, y acá en Argentina, aunque tenemos que la costumbre de cualquier cosa y se arma un asadito. Entonces, hay cosas que son complicadas y las vemos complicadas, porque en definitiva llévate una vianda, en un momento dejaremos de comer, si Dios quiere, dejaremos de seguir metiéndole al cuerpo cosas que realmente no precisa. Entonces, con todas estas modificaciones, lo que vamos a hacer es que cada vez estemos más ligeras, más ligeros, más livianos, y nos sintamos como realmente tenemos que sentirnos, ¿sí? En esta conexión. Y bueno, y todo esto que voy a dar va a ayudar también a poder sentirnos cada día mejor y poder soltar estas emociones, poder bueno, sanar también, ¿sí? Porque hay muchísimas cosas que precisamos sanar todavía, inclusive los que venimos trabajando hace muchísimos años. En este momento lo que pasa es que ha bajado tanta información nueva que tenemos otras herramientas, entonces es muchísimo más rápida la sanación de lo que era hace, no sé, 40 años, por lo menos cuando yo arranqué con todo esto. Entonces, estamos como trayendo también en este retiro nueva información y nuevas herramientas. Bueno, te dejo la palabra, Inés, porque voy a seguir también hablando y no paro. Pero, perdón, tiene que ver con esto, ¿no? De que el tiempo, el acortamiento del tiempo, ¿no? Los tiempos hoy con esta aceleración también hace que toda esta información entre como más rápido. Inés, vamos a hablar de este balancing, ¿no? Porque esto tiene que ver, que decíamos recién, como interior, como es dentro, es afuera. Y nosotros hay un cuerpo que no vemos, que es este cuerpo energético, esto que se llama aura, ¿no? Cuando eso está en desequilibrio, ¿de qué manera, no? Nos afecta. Contanos un poquito esto que nos vas que vamos a experimentar, en el taller. Sí, en definitiva, bueno, siempre nos han dicho esto, ¿no? De que estamos desmembrados, de que si necesitamos, no sé, si nos duele la cabeza tenemos que ir al médico, que si nos tenemos un problema espiritual tenemos que ir a la iglesia, o si estamos mal emocionalmente tenemos que ir al psicólogo. Es decir, siempre nos desmembraron, nunca nos enseñaron de que en realidad somos una unidad, que somos todo, que no solo somos el cuerpo físico, sino que también tenemos otros cuerpos energéticos. Entonces, ¿cómo yo puedo experimentar en mi vida cotidiana este cuerpo energético o campo electromagnético que tengo alrededor mío, reconociéndome como un ser eléctrico y magnético? Entonces, es muy fácil, yo siempre le digo a mis pacientes, ¿cómo puedo reconocer esto? Y es muy fácil. Muchas veces cuando paso por el lado de una persona y ando los chispazos, o voy a poner las frazadas en la cama, y, ¡ay! ¿No? Estoy cargada, digo, ¿no? Porque hablamos de esta forma, que es lo que podemos reconocer, estoy cargada, no. Tengo mi O campo si electromagnético cargado, tenés ¿no? un lugar y sentís que te densifica, ¿no? Que te duele la cabeza, que sentís que te tenés que ir, ¿no? Eso también, ¿no? Sí, sí, o entrar a un lugar y poder experimentar lo que, uy, acá qué mala onda que hay, decimos, ¿no? Esa mala onda es lo que mi cuerpo energético está percibiendo de lo que sucede en el ambiente, ¿no? O conocer una persona y decir, uy, esta persona la conozco de toda la vida y ni siquiera sé cómo se llama, pero hay una conexión. Bueno, porque nuestra primera conexión es energética. O nos cae bien o nos cae mal la persona y después le preguntamos cómo se llama, dónde vive y todo lo demás. Pero nuestra conexión es energética. Entonces, partiendo de ahí podemos reconocer que somos seres de energía, que estamos dentro de un cuerpo físico para poder experimentar la materia, para poder estar hoy anclados acá en este planeta Tierra experimentando la densidad. Entonces, si soy un ser de energía, soy un ser muy sutil. Entonces, esa sutileza, entonces si hoy ya estamos hablando de que en realidad soy energía, hay un campo de energía, hay cuerpos de energía.
Sabemos que tenemos 7 cuerpos energéticos, que no lo vamos a nombrar porque se va a hacer muy largo, pero también tenemos un campo electromagnético, que es todo lo que nos muestra la IMF Balancing Technique, que es una técnica, que tenemos un campo electromagnético que nos rodea a 60 centímetros del cuerpo físico y que está conformado por 12 fibras de luz. Ese campo electromagnético está unido a esto que recién vos decías, a nuestro sistema nervioso central, simpático y parasimpático. Y dentro de estas fibras se encuentran discos, discos donde está, discos de luz, donde está codificada toda nuestra información. Tenemos tres fibras adelante, 3 atrás y 3 de cada lado. Atrás tenemos toda la información de nuestro pasado, de esta vida y de la vida que traemos anteriormente. Entonces, es la mochila que nosotros decimos venimos cargando vida tras vida. Bueno, esa información es la que nos pesa, ¿no? Que es la que hablábamos ahí recién con Patri, que es eso que necesitamos liberar, que ya no lo necesitamos. Por eso es que necesitamos sanar todo ese pasado para poder seguir avanzando y evolucionando nuestra vida, porque si no nos quedamos anclados al pasado. Si somos personas que estamos siempre, permanentemente, yendo hacia el futuro y nos vivimos proyectando y pensando hacia adelante, perdemos ese equilibrio. No nos encontramos en nuestro eje. Y si somos personas que estamos siempre dando y dando y dando y no nos permitimos recibir por una cuestión de autoestima o por programaciones que traemos, entonces perdemos ese equilibrio, ¿no? En vez de encontrarnos acá en nuestro eje central, para poder mantener un equilibrio y poder sostenernos en coherencia y poder resolver las cosas de nuestra vida cotidiana en estado de paz y armonía, me desequilibrio y se va todo el tacho. Entonces, Balancing Technique lo que hace es poder calibrar y sostener este entramado electromagnético para poder sostener mayor carga energética. Entonces, de esa forma, nosotros cuando entramos en un estado de paz, de coherencia, en esa conexión entre la mente y el corazón, ese clic que se hace, todo lo que yo lo que puedo expresar y que lo que puedo decir y lo que necesito decir, lo voy a decir en un estado de coherencia, un estado de paz. Porque al haber esa conexión entre mente y corazón, voy a pensar con el corazón y voy a sentir con la mente. Entonces todo lo que salga de mi boca va a salir en un estado de amor puro, sin lastimar a nadie. Vos sabés, escuchándola a las dos, entro inmediatamente en relación con la biología, ¿no? Y uno dice, ¿qué es la homeostasis? La homeostasis es el equilibrio químico en el cuerpo y es iónico, es energético. O sea, hay una carga energética que debe equilibrarse y a eso le llamamos homeostasis. Y también pensaba en la energía electromagnética. Fíjense qué cerca que están estos conceptos a diario y que no los tomamos en cuenta. Hacemos magnetoterapia para tratar inflamaciones. ¿Cuántas veces vamos al kinesiólogo y en las lesiones nos hace magnetoterapia? ¿Qué es la magnetoterapia? Es la corriente electrónica. Entonces, si sanamos con corriente electromagnética y nosotros tenemos un campo electromagnético que tiene que estar en sincronicidad y en equilibrio, entonces no es que tenemos que hablar otro idioma, tenemos que reconocer y empezar a bajar, como dice Patricia, empieza a bajar esa información y empezamos a hacer ¿no? Este insight o este clic de sincronización. Ah, pero si esto es homeostasis, ¿cómo se relaciona? ¿Cómo lo voy? Y esto es lo que vamos a charlar ahí. ¿Cómo vamos a relacionar? ¿Cómo vamos a unir? ¿Cómo vamos a entender que todo funciona de una misma manera para que pueda haber sincronicidad? ¿No es cierto? Por eso, claro, por eso sí, cuando es esto lo que yo hablaba al principio, que a nosotros nos desmembraron, por así decirlo, pero cuando empezamos a tomar estos conceptos y estos conocimientos, nos empezamos a dar cuenta que todo tiene que ver con todo y que somos una sola unidad y que nosotros podemos también realizar nuestra autosanación, porque así como nosotros provocamos la enfermedad,
también podemos provocar nuestra sanación. Y esto que también vos decías, algo muy importante, que todo lo que tienen que ver las emociones. Nosotros somos seres emocionales. Un día estamos tristes, otro día estamos alegres, otro día estamos eufóricos, otro día estamos depresivos. Es natural del ser humano. Pero el problema es cuando una emoción se cristaliza, como decimos nosotros. Es una emoción que se queda quieta, que está siempre ahí y que no la podemos resolver. Y esa emoción empieza a enviar información a través de los centros energéticos, que son los chakras, y que están conectados por una fina membrana a nuestras glándulas. Entonces, Bueno, ahí es cuando el cuerpo físico se empieza a claro, enfermar. Por eso ahí, nosotros sostenemos, los terapeutas decimos, la enfermedad no existe, es un síntoma de algo que te está sucediendo en tu campo energético, en tu campo emocional, y que lo tenés que resolver. Por eso hay muchas veces personas que se enferman de cáncer, pongamos como una enfermedad muy grave, y hacen el clic. Y entonces, ¿por qué? Porque se dieron cuenta de que hubo una situación de que las llevó a esa crisis. Y cuando resuelven la crisis, ahí es donde transforman esa enfermedad en salud, lo que eso, llaman eso, los médicos milagros. eso se explica, ¿no, Patricia, en la biodecodificación, ¿no? En estos procesos que es, ¿no? Sí, yo la verdad que mucho de biodecodificación todavía no sé, porque recién estoy estudiando, pero sí, la realidad es que lo explica bastante bien eso, cómo podemos resolver situaciones y bueno, y entrar en estado de salud. O sea, lo que se dice en biodescodificación, que las enfermedades son distorsiones físicas, ¿sí? Que hemos llevado al físico después de pasar por situaciones emocionales, que por ahí tardan un montón en llegar a lo físico. O sea, es como que se van gestando, como decía Ine, en varios planos. Entonces, vamos bajándola, y si no la resolvemos, llega así al físico. Sí, sí. Bueno, en biodecodificación, muchas de las situaciones no resueltas emocionalmente, como recién lo explicaba Inés en otros términos, esta energía cuando queda quieta en un órgano blanco, que es el órgano que va a desarrollar la enfermedad, ¿no? Y entonces ahí, por ahí, estos deseos o aquellos pactos, vaya a saber qué hicimos en nuestra vida o qué impactó emocionalmente, puede llegar a provocar en lo físico un daño permanente. Yo acá hay otro tema que quisiera introducirlas, porque tiene que ver con que también nuestro cuerpo vive en una eubiosis o en un estado de armonía con otros habitantes, que ahí es donde es muy importante conocer qué es el microbioma o el genobioma humano, porque nosotros tenemos en nuestro cuerpo, por supuesto, todas nuestras células y todos nuestros líquidos y todas las sustancias que forman parte de nuestra biología, pero hoy sabemos, ya hace un tiempo, nosotros acá recién estamos introduciéndonos en este tema en la Argentina, de qué es la microbiota, qué es el microbioma. Yo recién explicaba algo de que estas microorganismos. Ya no se admite más la palabra flora intestinal. Antes, lo que se pensaba que nuestro intestino solo estaba habitado por parásitos, entonces había que desparasitar y era la flora intestinal que nos enfermaba. No, hoy sabemos que es un ecosistema y que ese ecosistema es indispensable para nuestro equilibrio de salud. Y fíjense, aparecen nuevos habitantes, aparece un microcosmos en nuestro propio sistema, dentro nuestro, y con el cual debemos cohabitar y coexistir en una simbiosis que se llama eubiosis. Esa relación que tenemos con esos microorganismos es activa todo el tiempo, tiene que ver con la cronobiología de cómo dormimos, tiene que ver cómo nos sentimos emocionalmente, tiene que ver con los alimentos, tiene que ver con todo lo que hacemos
como humanos a diario, si nos movemos, no nos movemos, nos estresamos, son sensibles a todos esos cambios, pero además de que recién les contaba, de que estas células nerviosas que sintetizan en el intestino el 80% de los neurotransmisores, este dato solo lo hace, que voy a contar ahora, solo lo hace la microbiota. La microbiota intestinal sintetiza el 70% de los factores inmunomoduladores. Es decir, nos van a dar calidad a nuestro sistema inmune. Entonces decimos, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué unos se infectan más que otros? Bueno, fíjense, hoy tenemos que mirar la composición de nuestra microbiota y sabemos que hay bacterias y virus que favorecen ese estado inmune. Y también sabemos qué es lo que se pierde en nuestro intestino, en nuestro cuerpo con los alimentos cuando se rompe ese equilibrio. Y ahí le vamos a contar en otro momento qué es la disbiosis intestinal y qué alimentos provocan esa inflamación y esa ruptura de este equilibrio. ¿Mm? Bueno, y estaba pensando en esto, ¿no? Silvia, vas a explicarle a las personas cómo se puede hacer que entren en un estado de salud y puedan aprender qué significa todo esto. Porque una de las cosas que nos pasa es que no tenemos la menor idea quiénes somos, qué tenemos adentro, de cómo estamos compuestos. O sea, nos desinformaron tanto que de pronto pasamos a ser un hígado, un estómago, una, qué sé yo, la tiroides de la cabeza. Somos solamente uno y está buenísimo que podamos entendernos para saber cómo funcionamos. Sí, sí. El principio de integridad. Bueno, esto es lo que viene a cambiar la medicina funcional, ¿no? La medicina, la hiperespecialidad ha hecho que desarrollemos una medicina organicista. Es decir, el especialista de riñón, el de hígado, pero el riñón y el hígado está integrado, está en forma sistémica. Y cuando llegamos ya con la enfermedad. Entonces, esta apertura que hacemos de la medicina funcional, que por suerte hoy muchos médicos hemos despertado a trabajar desde la salud y no desde la enfermedad, es anticiparnos, antes de que llegue la enfermedad hay síntomas. Y hay síntomas que son más evidentes y hay síntomas que son silenciosos. Y estos síntomas silenciosos, muchas veces la medicina tradicional los subestima. A todos los dolores musculares los mandamos a descansar, a todos los trastornos de ansiedad al psiquiatra, a todos, es decir, no está mal que hagamos la consulta. Lo que no está bien es subestimar esos síntomas que pueden ser tomados a tiempo, arreglando, equilibrando esta armonización que estamos hablando de la medicina funcional para que no lleguen a expresarse en una enfermedad. Entonces decimos, a veces el síntoma es lo que aparece arriba del iceberg y debajo es lo que aparece, que no aparece y que no lo vemos o lo subestimamos. Y la vamos a cortar acá, Silvia, porque les va a dar todo el retiro en esta hora. Las vamos a dejar en las caras, porque todo esto se lo va a contar, se lo va a ampliar y les va a dar un montón de herramientas más, igual que Inés, igual que yo, pero basta, Silvia, los vamos a dejar con las ganas hasta acá. Vamos a dejar un tips como prometimos. Hay una bacteria, y esto tomen nota, una bacteria que se llama Akkermansia mucilífera. Es una bacteria muy buena para nuestro intestino, porque va a mejorar esa membrana, la permeabilidad de la membrana. ¿Y de qué manera podemos nosotros alimentar este bichito que nos hace tanto bien? Y yo les doy a mis pacientes este tip. El tilo, que tanto lo usamos para ansiedad, cuando preparamos una infusión, pueden ustedes tocar el saquito y larga un mucílago. Ese mucílago del tilo lo tenemos que dejar unos 15-20 minutos y lo vamos a tomar. Es un alimento que le encanta
a la quermancia y va a hacer que se reproduzcan mucho más porque la estamos alimentando. Así que acuérdense, es un tip saludable, todo el mundo lo tiene en su casa, y a que crezca la quermancia vamos a ganar en salud. Así que bueno, gracias. Tomaron nota, chicas, a tomar tilo. Muy bien, me encantó, esa no la sabía, mira. Sí. Me encantó. Bueno, nada, los Bueno, esperamos y a entonces. trabajar también con las emociones, a estar acá en estado de coherencia, tratar de estar alineados siempre, para poder enfrentar todo lo que nos depara nuestra vida, ¿no? Que no sea un conflicto, sino que sea una situación más a resolver, pero siempre en estado de paz. Así que ese es otro Bueno, tip. Nos gracias, esperamos Patricia. Gracias, Inés. y 24 de marzo, ¿sí? Recién decías Comunes. que días y 2 noches, ¿sí? Quiere decir que llegan el 22 a la noche, como para poder levantarnos temprano y comenzar las actividades, ¿sí? Así que vamos a estar en, a ver, Inés, Villa Carlos Paz. Comuna Estancia Vieja. Allí Ahí es. van a pernoctar. Estamos en un lugar en las sierras de Córdoba, así que puro contacto con la naturaleza, con los pájaros, con el agua, así que lo van a disfrutar, van a salir del estrés cotidiano y van a aprender un montón y van a experimentar también muchísimas cosas. Vamos a estar comunicando en nuestras redes, subiendo información de este encuentro. Así que síganos, Patricia La Rosa, Inés Moraschetti y Silvia Vergara. Síganos en las redes, que ahí vamos a estar bajando la información para este encuentro. Gracias a todos por estar ahí. Abrazo, las abrazo y namaste. Gracias. Chau, chau, Nos chau. estamos viendo, hasta la próxima. Bien, Besitos para todas. Beso. gracias.